Buenos días, nosotros somos el equipo número 4. Vamos a hablar sobre el tema Psicología y Filosofía de John Locke. El equipo está conformado por Mayra Sánchez García, Talia Isabelindo Ambrosio y José Antonio Andrade de la Cruz. Somos de la carrera de Licenciaturas en Ciencias de la Educación. John Locke, la gloria de la nación inglesa. Contexto histórico. La reforma y el ascenso del protestantismo en Europa finalizaron con la idea de un gobierno universal encabezado por el Papa, y esto produjo una rápida disolución de la sociedad feudal. Las disputas por las funciones públicas en la corte entre nobles y burgueses ingleses se intensificaron. Isabel I reinó en un periodo de prosperidad y de abundancia. Se encontraba en auge la doctrina económica mercantilista, que implicaba una fuerte intervención estatal en los negocios, por lo que los burgueses, en su mayoría puritanos o calvinistas, eran hostiles al anglicanismo y comenzaban a resentirse. John Locke nació en 1632 en el seno de una familia protestante con inclinaciones puritanas. Su padre, modesto abogado, buscó emigrar cuando las modificaciones del rey a las normas sociales convenidas fueron alteradas. Fue educado en Westminster School y en el Christ Church College de la Universidad de Oxford, donde también fue tutor de griego, retórica y filosofía. Creció dentro de un ambiente subversivo y de resistencia ante la monarquía absoluta de Carlos I, quien disolvió el Parlamento en 1629. Para 1640 comienza la Guerra Civil Inglesa. El líder de esta guerra civil fue Cromwell, quien fue el Lord que protegió la República, pero también que impuso un gobierno absolutista al disolver el Parlamento con el apoyo de la burguesía y los puritanos. A su muerte, había en Inglaterra un clima de anarquía, por lo que llamaron a los anteriores reyes Estuardo a un periodo que le llamaron la Restauración, de 1660 a 1685. Este rey, Carlos I, se inclinó por un estado absolutista propenso al catolicismo. Locke es llamado padre del liberalismo porque escribió 2 ensayos, el primer y segundo tratado sobre el gobierno, y después tratado primero y segundo sobre el gobierno, donde sienta las bases de su pensamiento acerca de lo que hoy conocemos como democracia, donde se separa a la autoridad como algo venido de Dios y se distingue que es la voluntad del pueblo el que elige a sus gobernantes. Locke sostenía que todo gobierno surge de un pacto o contrato revocable entre individuos con el propósito de proteger la vida, la libertad y la propiedad de las personas, teniendo los signatarios el derecho de retirar su confianza al gobernante y rebelarse cuando éste no cumple su función. Las ideas de Locke, expresadas en sus obras, invocaban que la fuente del poder provenía de un nuevo principio político que él llamó el contrato social, y que éste debía prevalecer sobre la monarquía o derecho divino a gobernar. En su pensamiento filosófico, John escribió ensayos sobre la ley natural, donde insistía que no podía existir conocimiento innato y que todo lo que conocemos, incluyendo el bien y el mal, es una inferencia derivada de nuestra experiencia. Él afirmaba que un niño es como una tabula rasa o una cera que se forma y moldea como uno quiere. Su premisa, nada hay en el entendimiento que no haya estado primeramente en los sentidos, contrapone a la doctrina cartesiana de las ideas innatas. La influencia de Locke en la pedagogía fue enorme y la veremos enseguida. Su filosofía. Locke, el conocimiento parte de la experiencia.
John Locke fue el impulsador del empirismo desde su Inglaterra natal allá por el siglo XVIII. Su aportación, su labor para la instauración del liberalismo político. Número 1. Empirismo. Locke, de 1632 a 1704. Es una de las principales figuras del empirismo, movimiento filosófico que define el conocimiento del conocimiento humano, parte de la experiencia. El empirismo sería el germen de la revolución científica. Ningún conocimiento humano puede ir más allá de su experiencia. Número 2. Liberalismo. Es también uno de los padres del liberalismo político, que establece que la soberanía no está en manos del rey, sino de la sociedad. Defiende la separación del poder legislativo y ejecutivo, monarca y parlamento, así como la libertad religiosa y la primacía de los derechos del individuo sobre los del colectivo. Número 3. Derechos. La propiedad privada, la libertad, la vida y la búsqueda de la felicidad son derechos del hombre, no se le pueden ser negados. Número 4. Igualdad. Todos los individuos, aunque sean reyes o nobles, están sometidos a las mismas leyes y en el mismo grado. Las leyes se iniciaron por los hombres y no los hombres para las leyes. Número 5. Pacto social. Los hombres se reúnen en sociedades con el fin de asegurar una serie de derechos fundamentales que no existen en la naturaleza. A cambio, renuncian a uno solo de ellos, el derecho a tomar la justicia por su mano, que quede en manos del Estado como garantía de todos los derechos del ciudadano. Número 6. Tabula rasa. La mente del hombre está vacía. Es una pizarra en blanco, a lo que todo conocimiento le llega por los sentidos y la experiencia. La existencia del ser humano no está determinada y no podemos saberlo todo, pues no tenemos esa capacidad. Número 7. Deísmo. Locke cree en Dios, pero a la manera de un relojero que ha estado sentando las bases de la existencia y no se inmiscuye en los asuntos humanos. Puesto que la nada no puede ser creada al azar, algo debe existir al comienzo de todo. A eso algo es a lo que Locke denomina Dios. Inducción. Número 8. Mientras que el racionalista establece un modelo del conocimiento deductivo que va de lo general a lo particular, Locke y los empiristas apuestan por un modelo inductivo. Solo a través de la experiencia de casos particulares podemos extraer una enseñanza general. Número 9. Ciencia y desarrollo tecnológico. Las ideas de Locke tuvieron una inmensa influencia en el mundo, pues tanto en política como en filosofía sentó las bases de lo que serían los siglos posteriores. La ciencia y el desarrollo tecnológico deben directamente a las ideas de Locke. Número 10. Crítica al absolutismo. Sus críticas convirtieron a Locke en el enemigo público del número de la Inglaterra de su tiempo. Tanto así que en 1983 será exiliado del país. 5 años después, la gloriosa revolución de 1688 marcará un hito de la historia, al asentar la primera monarquía parlamento del mundo y el fin del poder absoluto de los monarcas. Algunas de las frases de Locke fueron: los hombres olvidan siempre que la felicidad humana es una disposición de la mente y no una condición de las circunstancias. Dios ha creado al hombre como un animal sociable con la inclinación y la baja necesidad de convivir con los seres de su propia especie y lo ha dotado, además del lenguaje para que los grandes instrumentos y lazo común de la sociedad. Lo que te preocupa te esclaviza. La lectura proporciona a la mente solo materiales de conocimiento. Es pensar lo que hace lo que leemos sea nuestro. El trabajo del maestro no consiste tanto en enseñar todo lo aprendible como en producir el humano amor y estimular el conocimiento. Una mente sana en un cuerpo sano es una breve amplia descripción de un estado de ánimo como la felicidad. Educación. John Locke fue uno de los grandes ideólogos de las élites protestantes inglesas, que llegaron a controlar el Estado. En consecuencia, su pensamiento ha ejercido sobre una influencia decisiva
sobre la constitución política del Reino Unido hasta la actualidad. Defendió la tolerancia religiosa hacia todas las sectas protestantes e incluso las religiones no cristianas. Sus aportes. En lo pedagógico, Locke no pretendió crear un sistema educativo, sino explicar los lineamientos de la educación para los hijos de la nobleza. Por consiguiente, sus ideas representan tanto un reflejo de la percepción pedagógica de su tiempo. John Locke lucha para la fundamentación del principio de libre credo religioso como derecho natural del individuo, el cual precedía y era independiente a la instauración de todo gobierno. El Estado, según Locke, tenía como fin únicamente proteger los intereses civiles de los ciudadanos y no interferir en sus creencias religiosas. Subyace a esta cuestión el tema central de la modernidad, es que era la división entre el conocimiento racional y conocimiento relevado. Se discute por primera vez la separación de la religión del Estado, la relación entre derechos naturales y derechos civiles y los límites del poder del gobierno. En este contexto, Locke comienza a escribir el ensayo sobre el conocimiento humano. El pensamiento educativo. El pensamiento pedagógico de Locke está estrechamente conectado con su filosofía y su liberalismo político. Aboga por una educación apta para formar un gentleman capaz de ser útil a sí mismo y a su patria en un clima ordenada, ya sea libertad y audaz con mucha iniciativa. Esto le imprime un carácter práctico a la educación. Sus principales obras de Locke fueron, en 1967, el ensayo sobre la tolerancia. 1668. Consideraciones sobre la consecuencia de la reducción del interés. 1689. Primera carta sobre la tolerancia en latín y anónima. 1690. Ensayo sobre el entendimiento humano. Tratado sobre el gobierno civil. Y 1993. Pensamientos sobre la educación. Obra póstuma. Guía de la inteligencia. Comentario a las epístolas de San Pablo. Escritos de su primer periodo, filo absolutista.